las máquinas de inducción y vimos los convertidores que se utilizaban en el accionamiento de este tipo de máquinas. Por ejemplo, cuando hablamos de convertidores de corriente alterna a corriente continua, de corriente alterna a corriente continua sería aquí el tipo de convertidor, el rectificador. Que hemos visto que eran no controlados y controlados, ¿no? En el caso de los no controlados, formados por diodos, y en el caso de los controlados por tiristores. Recuerden que habíamos visto tres grandes grupos de semiconductores, ¿no? Estaban el diodo, los semiconductores, diodos, tiristores y transistores. De forma general, esa es la clasificación. O sea, hay varios tipos de diodos, hay varios tipos de tiristores, hay varios tipos de transistores, ¿no? Entre los tiristores, bueno, el SCR es el más común, el SCR. Estaba el GTO, el TRIAC, que son tiristores con características determinadas, ¿no? Y entre los transistores también había varios tipos de transistores, entre estaba el MOSFET, el IGBT, bueno, y el BJT, que es el tradicional también, ¿no? En el caso del diodo, recuerden que el diodo, para que comience a conducir, tiene que estar polarizado positivo en ánodo con respecto al cátodo, ¿no? Tiene que estar más o menos, y entonces el diodo comienza a conducir. Es decir, por la propia característica de la onda alterna, en el semiciclo positivo se polariza en sentido directo el diodo, y en el semiciclo negativo se polariza en sentido inverso. Es decir, en el semiciclo positivo comenzaría a conducir, y en el semiciclo negativo estaría en corto. Recuerden que en todos los convertidores se dice que los semiconductores que forman parte de esos convertidores, la función que hace es como un conmutador, ¿sí? Un switch. Lo que yo necesito es regulando el switcheo de los semiconductores que se construyen esas señales de salida en cualquier tipo de convertidores, ¿no? Recuerden que tienen dos bloques básicos: el bloque de fuerza, donde estarían los semiconductores, para decirlo de alguna manera, el bloque de potencia, donde estarían los semiconductores, y el bloque de control, donde se regula el curso de disparo a esos semiconductores. ¿Sí? Todos los convertidores, de una forma u otra, tienen esos dos bloques. En el caso del diodo, bueno, como les decía, el diodo no se puede regular, por eso los rectificadores que estén formados por diodos son no controlados, solo rectifican, es decir, tengo alterna la entrada, corriente continua la salida, pero ese nivel de cero no lo puedo variar. Ahora, si en lugar de diodos utilizo un tiristor, recuerden que el tiristor es un dispositivo semi-controlado, ¿no? Porque yo puedo regular cuando él comienza a conducir. ¿Cómo? ¿Cómo se regula cuando el tiristor comienza a conducir? ¿Con los pulsos? Por el pulso. Recuerden que el tiristor es un dispositivo de 4 capas, 3 uniones. Sería PN, PN. Sería entonces este es el ánodo, este es el cátodo, la unión J1, J2, J3, y esto es compuesta con N, ¿no? Cuando está polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo, que dice que la unión J1 está positiva, PN, la unión J3, PN está positiva, pero tengo una unión intermedia, J2, que está en inverso. Por tanto, aunque esté polarizado en sentido directo, todavía el tiristor no conduce. Le aplico un pulso por compuerta OE que hace que esta unión J2 entre en ruptura para la mancha y entonces comienza a conducir. De esta forma, entonces, el tiristor yo puedo regular cuando comienza a conducir a través del pulso de disparo. Y si un rectificador está formado por tiristores en lugar de diodos, yo puedo controlar cuando el tiristor comienza a conducir a partir del pulso de disparo. ¿Y eso qué me facilita? Además de convertir de corriente alterna a corriente continua, ese nivel de cero lo puedo variar. Y eso hace que, por supuesto, la aplicación del rectificador aumente, porque voy a tener un nivel de C al cual yo puedo variar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aplicación tendría? Recuerden que todos los convertidores se aplican en el accionamiento de las máquinas, aunque en la actualidad ya su aplicación está mucho más allá del accionamiento de las máquinas y se aplican con mucha fuerza en los sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Y
y se van a aplicar con mucha fuerza más en un futuro no muy lejano en los sistemas de potencia cuando el combustible fósil se agote, a no ser que se descubra el nuevo yacimiento, lo cual es poco probable. Ya las fuentes de generación que van a prevalecer son las fuentes renovables de energía. Y el control de esas fuentes van a ser a los convertidores. También hay muchas aplicaciones ya actuales de FACS, Flexible AC Converter, que son convertidores que se utilizan en los sistemas eléctricos para la calidad de la energía. Si está el DUR, el STACON, el SDC, que en todos los casos son convertidores. Y por supuesto también hablar de las fuentes renovables, todas usan convertidores. En el caso del fotovoltaico, el inversor. Y en el caso de los sistemas eólicos, la velocidad variable de la máquina es a través del inversor. En fin, tienen mucha más aplicación, incluso podría decir, de las máquinas, pero en el caso de la asignatura sería su aplicación en el accionamiento de las máquinas eléctricas. Y en este caso, el rectificador, ¿cómo podríamos utilizarlo en el accionamiento de las máquinas? Partiendo de que yo tengo corriente alterna y un corriente continua a la salida, la cual yo puedo regular si uso utilitores, ¿no? Sí, pero recuerden que para... Bueno, pues sí, un partido suave. Un partido suave. Un partido suave, profe. No, el partido suave, bueno, únicamente por la máquina de continuo, ¿no? Tenemos, en el caso del variador de frecuencia, una etapa que es un rectificador, ahí se puede ser a diodos, ¿no? Un bus de continua y el inversor, que es el que me va a variar el voltaje de frecuencia. Ahí se puede utilizar un rectificador no controlado como parte del variador de frecuencia. Pero con una aplicación sola es para la regulación de la máquina de continua. Recuerden cómo se regula la velocidad. La velocidad sería el voltaje de levadura menos y ya por RA partido al fin, ¿no es así? Si yo alimento la máquina de continua con un rectificador controlado, por supuesto, si tengo disponible corriente alterna, tengo que alimentar, por ejemplo, tengo aquí corriente alterna, el rectificador con tiristor, es decir, controlado, y aquí sería la FE, este sería el real. El voltaje de salida del rectificador coincide con el voltaje del módulo de la máquina, ¿no es así? Yo puedo entonces, controlando el voltaje de salida del rectificador, puedo controlar el voltaje de entrada de la máquina, de ahí variar la velocidad. Otra aplicación, el accionamiento de la máquina de continuo, la corriente de arranque de la máquina directa, que era igual. Aquí la corriente de arranque. Si la velocidad es 0, la corriente de arranque sería el voltaje de armadura partido la resistencia. Igual yo puedo que la máquina parta con un voltaje de armadura reducido y luego ir aumentando la tensión paulatinamente hasta que llegue el voltaje a plena carga. Es decir, es otra aplicación del rectificador accionando una máquina de corriente continua para variar la velocidad, para regular la corriente de partida. Y así aplico entonces uno controlado para accionar la máquina y uno no controlado como parte del variador de frecuencia. ¿Esa es la consulta? Sí. El gate es como la compuesta. Es como la base, ¿no? El emisor base. Sí, pero no es un transitor, el director no es un transitor. Por eso decía el 3, está el diodo, el director y el transitor. El director tiene ánodo, cátodo y compuerta B. El transitor se tiene entonces base, colector y emisor. Profe, una pregunta que se me ocurrió delante, un poco fuera de contexto. ¿Cómo se prueba un diodo? Si es que está funcionando. Lo primero que tiene que probar es la continuidad. Eso es lo más básico, que tenga continuidad. Si no tiene continuidad, no sirve. Eso es fundamentalmente lo que hay que revisar en el diodo, la continuidad. Bien. Entonces, ¿qué le estaba comentando? Me preguntaban en base a los semiconductores. Los diodos de potencia, desde el punto de vista del funcionamiento del mismo, de la electrónica analógica que ustedes han visto fundamentalmente, lo que están diseñados constructivamente para soportar mayores niveles de tensión de corriente. ¿Sí? Existe el diodo de unión soldado, diodo de unión comprimida, que básicamente es la forma constructiva que se hace para que soporten mayores niveles de tensión de corriente. Pero el funcionamiento es igual, el símbolo es el mismo, porque el funcionamiento es muy similar. En todas las aplicaciones de convertidores de potencia, podemos asumir que los semiconductores son dispositivos ideales. ¿Qué significa que son ideales? Que cuando están en conducción son un cortocircuito y cuando están en corte, un circuito abierto. Si un interruptor cuando presionamos, conduce, y cuando no, está abierto. Realmente van a tener una pequeña caída cuando está en conducción,
pero cuando estábamos hablando de niveles de tensión de 400 volts, un volt, podemos decir que no, un volt máximo, porque depende si es de silicio o normal, podemos decir que prácticamente son ideales, pero bueno, sabemos que en la práctica se hay una ligera caída cuando están en conducción, igual que hay una corriente inversa cuando están en corte. Pero de forma general podemos tratarlo como si fuera un interruptor que deja pasar cuando están en conducción y no deja pasar cuando están en corte. Y de esa forma es que se construyen siempre las señales de salida de los convertidores, jugando con el switcheo de los semiconductores. En el caso, bueno, el tiristor es un semiconductor de potencia, de electrónica potencia fundamentalmente, no solo en la electrónica analógica. Hay varios tipos de tiristores, ¿no? El SCR, el GTO, no sé si se lo comentó también el profesor Pedro, que es un tiristor que se activa con un pulso positivo y se desactiva con un pulso negativo, el GTO. El latch. El latch, que es fotoactivado, también el triac, que lo vimos también cuando vimos partido el suave. El triac, recuerden que era como dos tiristores en antiparalelo, ¿no? Porque el triac se usa, recuerda cuando vimos los reguladores de corriente alterna, el triac es parte importante del regulador de alterna. Y cuando hablamos de los transitores tienen el mismo funcionamiento que los de electrónica analógica, de corriente débil, para decirlo de alguna manera. El mismo símbolo, la misma estructura interna, lo que para aplicaciones de potencia, como lo que queremos un interruptor, solo tiene que estar en corte y saturación. Así como ustedes vieron la electrónica analógica, también pueden trabajar en activa, ¿no? Sobre todo para amplificar. Pero para este tipo de aplicaciones no necesito amplificador, por tanto, no hace falta que trabaje en activa, solo que esté en conducción o en corte. Si te deje pasar, no deje pasar. Por eso solo tiene que estar en saturación y en corte, ¿no? Pero la estructura es similar, lo que constructivamente están diseñados para soportar mayores niveles de tensión y corriente. Si lo comparo entre los tres, bueno, el diodo no controlado. El tiristor tiene la desventaja de que yo tengo que activarlo con ese pulso de corriente, que por supuesto después puedo retirar, pero es más lenta la conmutación. Es decir, cuando pasa, ¿recuerdan cómo salía de conducción el tiristor? Cuando entraba en conducción ya, recuerden, tenía que estar polarizado positivo el ánodo con respecto al cátodo y le aplicábamos un pulso por compuerta B. ¿Cómo salían de conducción? ¿Tiene algo que ver con la juntura que tiene ahí en medio? Cuando se invertía la polaridad del ánodo con respecto al cátodo, al igual que el diodo, así como sale el diodo de conducción. Cuando está más menos, conduce. Cuando está menos más, está en corte. Como el tiristor es similar, cuando está menos más, porque recuerden que el tiristor es el mismo símbolo del diodo, ¿no? El diodo antes sería el símbolo y el tiristor. La única diferencia es que el tiristor yo lo puedo controlar con el pulso. Para que salga de conducción, aquí sería más menos conduce más el pulso. Sería menos más, se inyecta la polaridad y sale de conducción, ¿no? O la corriente a través de él disminuye por debajo la corriente de mantenimiento. Pero ¿qué pasaría cuando estamos en un convertidor que tenga corriente continua siempre? De manera natural no se va a invertir la polaridad entre el ánodo y el cátodo, ¿no? Como ustedes lo vieron en el rectificador. El rectificador se polarizaba en sentido directo en el semiciclo positivo y se polarizaba en sentido inverso en el semiciclo negativo, ¿no? Pero si lo alimentamos con corriente continua, nunca se va a invertir de manera natural, ¿no? Va a haber que forzar entonces a invertir la polaridad, que generalmente se hace con capacitores, con polaridad contraria cuando tengamos que sacarlo de conducción. Y eso, por supuesto, hace que la conmutación sea mucho más lenta que la del transistor. Cuando lo aplicas en continuo, él solo no va a salir de conducción, porque si pasa siempre así, de manera natural no se invierte la polaridad. Y hay que forzarlo entonces para que sacarlo de conducción cuando lo exija el convertidor, el circuito. Y eso hace que la conmutación del tiristor sea muy lenta, porque tienes que entrar a conducir con el pulso de disparo y sacarlo a conducir en algunos casos también. Es decir, la conmutación significa que entre a conducir y que salga. Es mucho más lenta que un transistor. El transistor se controla por la corriente de base. Sí, como decía, es la misma estructura, el mismo funcionamiento de los transistores de corrientes débiles, para decirlo de alguna manera. Pero en este caso entonces, como se controlan por la corriente de base, conmutan mucho más rápido que un tiristor. Por eso los convertidores actuales casi todos están con MOSFET o con IGBT, por la velocidad de conmutación que tienen los transistores en ese tipo de convertidor. Ahora, cuando los niveles de tensión son muy altos, ya así los transistores no serían
Los más idóneos serían entonces los tristores. Y la única ventaja que tienen los tristores es que están disponibles a niveles de voltaje y corriente más grandes que los transistores. Pero esa ventaja de los transistores de la velocidad de conmutación superior hace que prácticamente todos los convertidores actuales, bueno, a no ser que tengan una potencia muy alta, estarían formados por transistores de potencia, específicamente MOSFET y el IGBT. Entonces, bueno, ya les decía, la aplicación básica del rectificador en el accionamiento de las máquinas sería de esta manera, sí. Se pueden aplicar en muchas otras aplicaciones, por ejemplo, el cargador de batería, en este caso que es de potencia, una batería de 12 voltios, 24 voltios, un rectificador. ¿Regulación de partida? ¿Cómo? ¿Regulación de partida? ¿No? Sí, también, si voy a regular la partida de una máquina de continuo, yo puedo regular la partida con el voltaje de armadura. Puedo hacerlo con el voltaje o añadir resistencia, ¿no? Pero por supuesto es el método más eficiente porque no hay pérdidas por efecto de la resistencia, ¿no? Cuando hablábamos entonces de un convertidor de corriente continua a corriente continua, estamos en presencia de quién? Del chopper o regulador. Chopper o regulador de corriente directa, ¿no? Para el accionamiento de las máquinas, bueno, ¿qué cosa sería un chopper? Tengo corriente continua en la entrada, a la salida también tengo corriente continua que puede ser mayor o menor, ¿no? ¿Qué aplicación tendría eso en el accionamiento de las máquinas? Un reductor y... ¿Cómo? Puede ser un reductor. Ajá, eso puede ser un reductor, es decir, el voltaje directo puede ser mayor o menor que el que tengo en la entrada, y lo puedo variar, ¿no? ¿Qué aplicación tendría en el accionamiento de las máquinas? Esta misma. Si en lugar de tener corriente alterna, lo que yo tengo para alimentar la máquina es corriente continua, en lugar de utilizar un rectificador, utilizo un chopper. ¿Hace lo mismo que el rectificador? Sí, porque al final yo voy a tener de salida una corriente continua variable. Si lo que yo tengo alimentando la máquina entonces, en lugar de corriente alterna es corriente continua, yo a través del regulador puedo variar el voltaje de armadura de la máquina y así variar la velocidad y limitar también la corriente partida. Por supuesto, tiene mayor aplicación. No sé si buscan en internet, regulador Bosch, el regulador BUC, son reguladores que no se escribe así. Bosch y BUC. La aplicación, un regulador de directa, por supuesto, como fuente conmutada, también un chopper, pero en el caso que nos ocupa, que es el accionamiento de las máquinas, su aplicación sería para accionar una máquina de continuo y así poder variar la velocidad o limitarle la corriente de partida. ¿Está claro? Cuando hablamos entonces de corriente continua a corriente alterna, ¿qué tipo de convertidor utilizamos? Es el inversor, ¿no? En este caso el inversor. El inversor, hay varios tipos de inversores, están los de onda cuadrada y están los de los inversores PWM, ¿no? Por supuesto, los de onda cuadrada son mucho más económicos, pero la aplicación de un inversor de onda cuadrada se ve limitada porque no todas las cargas se pueden alimentar con una señal distorsionada, ¿no? Con contenido armónico, sí, no puede ir incandescente, pero en la mayoría de los casos los inversores tienen que tener una salida senoidal pura con poco contenido armónicos y eso se hace con la modulación de ancho de pulso por PWM, que lo vieron también con el profesor Pedro. Por supuesto, si ustedes buscan en el mercado libre, hacen el ejercicio de poner un inversor de corriente de onda cuadrada o un inversor, por supuesto los precios van a ser con mucha diferencia, además de la potencia, por supuesto. Pero la aplicación también aumentaría porque un inversor senoidal puro sirve para alimentar mayor cantidad de carga que una onda cuadrada. ¿Qué aplicación tendría entonces el inversor en el accionamiento de las máquinas como parte del variador de frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el inversor me puede variar tanto la amplitud del voltaje de salida como la frecuencia, ¿no? Y si yo quiero variar la velocidad de la máquina de inducción, que lo vimos también en clases pasadas, si quiero variar la velocidad de la máquina de inducción, tengo que variar la velocidad del campo. Fíjense, en el caso de la máquina de inducción, NR sería 1 menos S por NS, y NS sería 120F partido P, ¿no? Si yo quiero variar la velocidad del rotor, yo puedo incidir en el deslizamiento o en la velocidad del campo sincrónico, ¿no? Y la velocidad del campo sincrónica depende de la frecuencia y del número de polos. Es decir, si yo varío la frecuencia, varío la velocidad del campo sincrónico y me varía la velocidad del rotor, ¿no? Por eso el variador de frecuencia se utiliza para regular la velocidad del rotor. Pero ahora, ¿qué hay que tener en cuenta
cuando se disminuye la frecuencia en una máquina de inducción, el flujo puede aumentar, ¿no? Que lo habíamos visto también en clases pasadas. El flujo máximo es igual al voltaje partido, bueno, 4.44, la frecuencia por el número de vueltas, ¿no? Si la frecuencia disminuye, el flujo tiende a aumentar y la máquina se puede saturar. ¿Qué es lo que se hace entonces? El voltaje disminuye en la misma medida que disminuye la frecuencia, de forma tal que el cociente voltaje-frecuencia permanezca constante y así el flujo permanece constante. Eso lo puede hacer el inversor, ¿no? Voltaje y frecuencia constante, lo que puse aquí. El inversor puede regular la amplitud del voltaje más la frecuencia, ¿no? Y por eso es que es idóneo para formar parte del variador de frecuencia, en este caso para accionar una máquina de inducción, en este caso, ¿no? Que recuerde que vimos que son a nivel industrial las que más se utilizan, ¿no? Prácticamente en todas las industrias tenemos una máquina de inducción, ¿no? ¿Por qué? Porque es que en todas las industrias podemos decir que hay una máquina, bueno, no quiero ser tan absoluto, pero prácticamente en todas las industrias hay una máquina de inducción, ¿no? ¿Por qué? Porque no requiere La mantención. La principal causa es el mantenimiento. No necesita una máquina aparte para... Exacto, solo se energiza el estator y por inducción, por eso que se le llama máquina de inducción, por inducción energiza los devanados del rotor. Tiene momento de partida. Que recuerden que la máquina sincrónica entonces no tenía momento de partida y había que utilizar un método externo para lograr la partida. Y pero lo fundamental es que es bastante barato el mantenimiento con respecto a las otras máquinas eléctricas, ¿no? ¿Por qué precisamente no tiene que alimentarse el rotor, que sí, esa parte del conmutador, las escobillas, las delgas, en la máquina de continuo la hace más costosa y en la sincrónica también, que también hay que alimentar el campo del rotor. Y bueno, aquí les decía que el inversor sería una parte importante del variador de frecuencia, sería la aplicación para el accionamiento de las máquinas. También tiene mucha aplicación más allá del accionamiento de las máquinas, como una parte importante de los sistemas fotovoltaicos es el inversor, ¿no es así? Es el que convierte la corriente continua que proviene de los paneles en corriente alterna, ya sea para inyectar al sistema o para alimentar una carga aislada. Eso lo hace el inversor. En muchos sistemas eólicos actuales también, que tienen dos etapas convertidoras, igual que el variador, si tienen una etapa rectificadora y una inversor. Tienen también aplicación como la calidad de energía. No sé si verán algo de calidad cuando hablen de los FACS, cuando hablen de los SBC, los STATCOM, los DVR, son convertidores que en muchos casos son inversores que toman la energía almacenada en un capacitor para compensar reactivos, compensar caídas de tensión, y eso básicamente son inversores funcionando en los sistemas eléctricos. Por eso les digo que más allá de la aplicación de las máquinas, que yo pienso que inicialmente fue la idea original de los convertidores, se están usando con mucha fuerza en los sistemas eléctricos, y que sí o sí entonces los eléctricos tenemos que ver algo también con electrónica de potencia, porque el futuro va a ser también utilizarla en los sistemas, además del accionamiento, que siempre fue la idea original. Cuando hablamos de convertidor de corriente alterna en la entrada y corriente alterna en la salida, también era el regulador de corriente alterna, que vimos que básicamente es lo mismo que un transformador, ¿no? El transformador tiene corriente alterna en la entrada y la salida va a tener mayor o menor. ¿Qué diferencia hay con respecto al transformador? La potencia. Sobre todo la potencia. Tiene otra ventaja. Bueno, la ventaja del regulador es que puede variar en un rango mayor la tensión de salida que el transformador. A no ser que tenga un TAC central, tendría que rodearlo de nuevo si quiere otro nivel de tensión. En el caso del regulador, yo puedo con el pulso de disparo semiconductor variar en un rango mayor el voltaje de salida del regulador. La frecuencia no la puede variar. La frecuencia la varía el ciclo convertidor. Ciclo convertidor. Ese sí, además de variar el voltaje, me puede variar la frecuencia. De hecho, hay incluso algunos variadores de frecuencia que en lugar de tener las dos etapas convertidoras, tienen un ciclo convertidor, porque el ciclo convertidor me puede variar tanto el voltaje como la frecuencia. Pero el regulador solo sería la amplitud. Y eso me hace que qué aplicación tenía el regulador en el caso de las máquinas de corriente alterna, qué aplicación tendría en el accionamiento. Fundamentalmente en el partidor suave. El partidor suave
que energizaba la máquina entonces con un voltaje reducido para limitar la corriente, porque aunque la máquina de inducción realmente es una máquina bastante robusta que podría soportar un transitorio pequeño como es la partida, las cargas que estén conectadas al mismo circuito donde constantemente esté partiendo un motor de este tipo van a estar sujetas a fluctuaciones de tensión que a la larga van a dañar las cargas. Por tanto, también hay que reducir la corriente de partida, a no ser que la máquina sea pequeña, y una de las formas más eficientes, pero más costosa también, sería utilizar un partidor suave. Pero solo sería recomendable en aplicaciones que requieren mucha arranque y parada, por ejemplo, una teletransportadora, algunas bombas. Pero si la aplicación va a estar sometida al proceso productivo, solo requiere que esa máquina funcione pocas veces, quizás no es necesario entonces un convertidor, un partidor suave, y se puede emplear otros métodos de partida, como quizás estrella delta o resistencia si la máquina es de autoturbinado, en fin. Siempre, realmente, desde el punto de vista energético, son los más eficientes, pero también hay que tener en cuenta que son los más costosos. Por eso hay que determinar primero dónde va a estar ubicada la máquina, en qué zonamiento, qué demanda, para entonces decidir cuál sería el más idóneo. Entonces, sí. Con respecto a los valores de frecuencia, con los armónicos, ¿cómo yo puedo proteger de buena manera un motor eléctrico? Porque igual se crean pequeñas corrientes que igual dañan algunos componentes del motor, como los rodamientos. Los variadores de frecuencia, los más costosos, ya vienen con protección contra los armónicos, porque eso es otra ventaja que tienen todos los convertidores, que las conmutaciones de los semiconductores generan armónicos. Sí. Ya muchos vienen ya incorporados con toda la protección, con el filtro y todo lo que mira, por ejemplo, los inversores, con los sistemas PWM hay algunas técnicas que tú puedes incluso eliminar armónicos específicos que tú quieras en la tensión de salida. Pero por supuesto esos son más costosos que los que tienen menos PWM, menos técnicas. El PWM hablábamos que colocaban núcleos de ferritas para neutralizar, no sé si Sí, también hay una forma, algunos los tienen, pero sobre todo el control, y bueno, por supuesto los filtros después, pero sigue siendo la desventaja de todos los convertidores es el filtrar. El contenido armónico, que de alguna manera hay que proteger a la máquina, y no solo a la máquina, al sistema. Porque eso es el impedimento de los inversores que forman parte de los parques. Ahí está normado ya incluso que no se puede inyectar con una generación con un THD mayor que 5 o 3%, depende de los niveles de tensión. Y eso tiene que cumplir. ¿Quién tiene que hacer eso? El inversor. No hay otra manera de cumplirlo sino el inversor. Y ya les digo, hay técnicas de control ya PWM que te eliminan incluso armónicos específicos que tú quieras a la salida. Había problemas con el neutro igual. ¿Con él? Con el neutro, se generaban muchos armónicos con el neutro, se calentaban. Sí, porque no se generaban por el neutro, caminaban por ahí. Sí, ese sería el gran reto de los convertidores, pero no cabe duda que se van a utilizar con mucha más fuerza de lo que están usando ahora en los sistemas eléctricos. Y lo que va a mejorar sería el filtrado para que el contenido armónico al final sea el menos posible. Pero ellos se van a seguir desarrollando porque ya les digo, el futuro de los sistemas es con las fuentes renovables de energía. ¿Quién va a mantener voltaje y frecuencia cuando ya no estén las grandes plantas a base de combustibles fósiles? Tienen que ser los convertidores que forman parte de la energía renovable y haciendo que una máquina que emulen como una máquina virtual sincrónica. Y eso tiene que ser el control de los convertidores. Así que los armónicos hay que mitigarlos con los filtros, pero eso tiene que seguirse desarrollando. Eso no hay forma de no pensar de que no se van a desarrollar más, porque no hay otra forma. Además, que ya se usan también ya con mucha fuerza en la calidad de energía. A pesar de que ellos son generadores de armónicos, se usan en el sistema para mejorar la calidad de energía, sobre todo con compensantes reactivos. Sí o sí hay que morirse con ellos. Entonces ya vienen con el profesor Pérez, los rectificadores, el inversor, ya vimos en clases pasadas el regulador de alterna, y vamos a ver entonces ahora el accionamiento de máquinas de continuo. Solo nos faltaría el chopper de corriente continua para su aplicación, bueno, el accionamiento de las máquinas de directa, más allá de todas las aplicaciones que tienen adicionales. Que ya les digo, después hagan un ejercicio y busquen los reguladores Bosch y los reguladores Buck en Mercado Libre para que vean los precios. Entonces, hablando de los reguladores, ya vimos la aplicación, ¿no? Ya les decía que la aplicación básica del regulador de corriente alterna sería de corriente continua para regular la velocidad en una máquina de corriente continua.
Estos reguladores van a ver que pueden ser de dos tipos, ¿no? Elevador y reductor, ¿no? Los reguladores. Reductores. Reductores y elevadores. En el caso del reductor, bueno, por supuesto, la salida va a ser menor que la que tengo en la entrada, ¿no? Por eso es el nombre del reductor, y en el caso del elevador, la salida va a ser mayor que la que tengo en la entrada, ¿no? Pero en ambos casos se puede regular el nivel de tensión de salida regulando el pulso de disparo de los semiconductores, como en todos los convertidores, ¿no? En este caso, bueno, este sería el circuito básico de un regulador reductor. Fíjense que tenemos en el esquema un voltaje de entrada de continuo, fijo, y ahora un tiristor, y a la salida la carga que se va a conectar de continuo, ¿no? En este caso, bueno, el tiristor, recuerden que para que comience a conducir tiene que cumplirse dos cosas, ¿no? Está polarizado positivo, así en el caso del tiristor. Tiene que estar polarizada positivo el ánodo con respecto al cátodo y además aplicarle un pulso de disparo por compuerta 20 para que él comience a conducir. Para sacarlo de conducción, invertirse la polaridad del ánodo con respecto al cátodo o hacer que la corriente a través de él disminuya por debajo de la corriente de mantenimiento, ¿no? Eso, cuando ustedes lo vieron en un rectificador, en el semiciclo positivo se polarizaba en sentido directo y en el semiciclo negativo se polarizaba en sentido inverso, salida de conducción. Cuando vimos en el caso del regulador de corriente alterna, eran dos tiristores antiparalelos. En el semiciclo positivo se ponían, uno polarizaba en sentido directo y en el semiciclo negativo se polarizaba en sentido directo al otro, ¿no? Ahora vamos a tener entonces corriente continua, porque estamos hablando de un convertidor que tiene corriente continua en la entrada, ¿no? Es decir, que de manera natural nunca se va a invertir la polaridad, ¿no? Porque voy a tener la corriente continua fija siempre a la entrada. Vamos a ver después más adelante cuáles serían las técnicas de conmutación forzada para lograr el apagado del tiristor en el momento requerido por el accionamiento. Pero bueno, de momento vamos a aplicarle el pulso de disparo cuando se desee que él comience a conducir, ¿no? Como idealmente es un cortocircuito, ¿sí? En el fondo, lo único que se hace cambiando la polaridad para terminar el ciclo, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? Para terminar el ciclo. O sea, Sí, para que él salga de conducción. Ya, para que salga de conducción. Cuando ustedes lo vieron en corriente alterna, él en el semiciclo positivo se polarizaba más o menos. Sí. Y después cuando se invertía la polaridad ya salía menos más y de manera natural él se salía. Pero ahora cuando es continuo siempre, no hay manera de que solo salga de conducción. Y hay que de alguna manera forzarlo a invertirle la polaridad cuando tú lo quieres sacar, ¿sí? En el caso de corriente alterna, eso pasaba de manera natural, es como se dice. Aquí tienes que hacer una conmutación forzada cuando quieres sacarlo de conducción. Porque de manera natural no se te va a invertir nunca la polaridad del ánodo con respecto al cátodo porque están en continuo siempre. Entonces, cuando lo aplicamos el pulso de disparo, que es lo que está representado acá, él comienza a conducir, ¿no es así? Como él comienza a conducir, idealmente sería un cortocircuito, ¿no? Si es un cortocircuito, la tensión de entrada se le va a aplicar directamente a la carga, ¿no? Y por eso entonces la carga veo lo mismo que tenía en la entrada, el cortaje de la fuente, ¿no? ¿Qué pasó en este punto? Tengo que sacar de conducción al tiristor, ¿no? Que ya veremos después más adelante cómo lo saco. Porque de manera natural no se va a invertir la polaridad, entonces no va a salir si yo no lo esfuerzo a invertir la polaridad. Pero cuando lo saco de conducción, que es un circuito abierto, no va a pasar corriente por la carga y el voltaje de la carga sería cero, ¿no? Que es lo que está representado aquí. El tiempo de conducción más el tiempo de apagado sería el periodo de los pulsos, ¿no? Es decir, el periodo de los pulsos es igual a T on más T off, por decirlo de alguna manera, ¿no? T on más T off.
Y si aquí yo calculo el voltaje medio, el voltaje promedio, por la expresión ¿cómo es? De la matriz, del integral, perdón, obteníamos que el voltaje de salida sería igual a T ohm partido periodo por Vs, donde Vd sería el voltaje de salida, el voltaje de la carga, y Vs el voltaje de entrada o voltaje de la fuente, el voltaje de entrada. De esta forma, si yo quiero variar el voltaje de salida, bueno, y esta relación entre el T ohm y el período es lo que se conoce como ciclo de trabajo. Ciclo de trabajo. Es la relación entre el tiempo de conducción y el periodo de los pulsos. Sí, lo que es lo mismo aquí decía, K por Vs, ¿no? Porque K sería T ohm partido periodo. Este es el tiempo. No, bueno, aquí sí, tiempo de conducción. Y el periodo es el tiempo de conducción más el tiempo que están apagados, ¿no? Dice que es el periodo de los pulsos. Vamos a ponerle aquí T, periodo de los pulsos. Que es el inverso de la frecuencia de los pulsos. Pero fíjense que a veces yo pongo FP, que es la frecuencia de los pulsos, pero no factor de potencia porque estamos en corriente continua, ¿no? Ahí dice que es BD dividido por el voltaje promedio, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Es BD dividido por el voltaje promedio? ¿El voltaje de la fuente? Aquí, ¿por qué dice BD? ¿BD? Al final. Sí, el voltaje promedio es lo que está representado aquí. Ya. Esto La mitad. es VD, que es el voltaje promedio. Que sería este, ¿ves? El voltaje de salida, que es el voltaje promedio. Dice que decía BD dividido por el voltaje promedio. No, es que... Entonces, BD que sería El BD voltaje es el promedio. voltaje de salida del regulador, V es el voltaje de entrada. BD es el que voy a tener aquí en la carga, ¿ves? El nivel promedio de salida del regulador, que es lo que voy a tener en la carga, que se conecte ahí. Y de aquí yo veo, si yo quiero variar el voltaje de salida, ¿qué tendría que variar? Puedo variar tres cosas, ¿no? Sí. Podría variar el tiempo de conducción. El tiempo de Si varía el tiempo de conducción, va a variar el voltaje de salida, que es lo que se conoce como modulación de ancho de pulso, que es lo más lógico, variar el tiempo en que está en conducción el semiconductor. También podría variar el periodo, la frecuencia, dejar T ohm constante y variar el periodo. Pero aquí también se requeriría filtro si yo varío el periodo mejor. O puedo variar ambas cosas, ¿no? Podría variar el T ohm y podría variar el periodo, ¿no? De forma tal, ¿cuál es la más recomendable? Variar el tiempo de conducción del semiconductor para variar el voltaje de salida del regulador. O lo que es lo mismo, variar K, que se conoce como ciclo de trabajo, en alguna literatura van a encontrarlo como D, pero al final es lo mismo, ¿no? Es la relación entre el tiempo de conducción con respecto al periodo de los pulsos. Y esa sería la forma de funcionamiento de un regulador reductor en este caso. Pero en el BD entonces el voltaje de salida y el voltaje promedio. Sí, es que lo que tú vas a querer en la salida es un nivel promedio de DC. Es lo mismo, voltaje de salida, voltaje promedio a la salida.
regulador tiene, bueno, vimos la aplicación, en este caso en el accionamiento de las máquinas, que es el caso que nos ocupa en la asignatura, ¿no? Cómo yo puedo variar el voltaje que alimenta una máquina de continuo para variar la velocidad o para la partida. Pero pues tiene otras aplicaciones, por ejemplo, si yo quiero cargar una batería en un sistema fotovoltaico, partiendo de los paneles solares, yo puedo cargar la batería y no utilizar un rectificador porque lo que tengo es continuo. De hecho, en muchos casos, los sistemas fotovoltaicos requieren almacenamiento para cuando no haya entonces posibilidad de mantener siempre la misma generación, coger el almacenamiento, tomarlo de almacenamiento. Yo puedo cargar la batería con un regulador. En fin, las fuentes conmutadas, muchas fuentes conmutadas son reguladores de continuo. Es decir, tienen mucha más aplicación, como les contaba al principio de la asignatura. Los convertidores, de forma clásica, son para el accionamiento de las máquinas, pero ya en la actualidad tienen mucha más aplicación más allá del accionamiento de las máquinas. Incluso se puede hacer otra asignatura que sea convertidores para los sistemas eléctricos de potencia o algo así, no para las máquinas, para que vean todas las aplicaciones generales que ya no solo en el accionamiento, sino que se aplican también con mucha fuerza en los sistemas eléctricos. Pero el regulador dentro de los sistemas solares que en realidad hace que la batería no sobrepase su nivel cuando ya está demasiado. Claro, pero también cargarla, porque tienes que tenerla, no la puedes tener directamente conectada a un panel. Tienes que tener el convertidor para que regule la carga de la batería. La carga y la descarga. La carga y la descarga, ¿no? Incluso después, cuando haga falta inyectar el sistema, ya haya quizás alguna nube o algo así, el llamado de los sistemas fotovoltaicos que tomen entonces lo que tenían almacenado en la batería o en los supercapacitores o lo que tengan como almacenamiento, que es otra cosa que se está desarrollando a la par con los convertidores, porque ya cuando vaya menos, y no estoy yendo el tema, pero ya cuando vaya menos generación con plantas térmicas, hay que mantener voltaje y frecuencia con las fuentes renovables. Y para mantener la estabilidad, que se mantenga constante e igualado el consumo y la demanda, hay que tener almacenamiento. Para si baja la generación, por las propias condiciones del viento, la temperatura, hay que tomar del almacenamiento para suplir la demanda. Y cuando haya mucha generación, almacenarla entonces, y eso por supuesto, los sistemas de almacenamiento, pero el control de los convertidores para que hagan esa transferencia de potencia. ¿Sí? Van a tener mucha más aplicación que más allá del relacionamiento de las máquinas, que es lo que estamos viendo en la asignatura. Antes venían, aparte los inversores y los... Todavía se puede encontrar aparte. Si buscan también en Mercado Libre o en alguna hacen la aplicación, hay unos muy económicos porque no tienen incluido el bloque de rectificador. Depende de la aplicación, ya les digo, lo mismo que les digo para seleccionar el método de velocidad. Si ustedes lo que quieren es irse de camping y con la misma batería del auto cargar una ampolleta o algo así, podría ser uno sencillo, que no lo necesiten. Pero ya como en el caso mío, mi familia en Cuba, los apagones en Cuba son terribles, les mandé entonces un inversor que ya tiene, el inversor y el rectificador ya se busca la batería, al menos le da para algo. Eso por supuesto son más costosos porque ya tienen integrado el rectificador, tienen el inversor y además la potencia, mientras más potencia más costosos son. Pero los hay separados, los hay juntos, depende de la aplicación cuál sería la opción más recomendable. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Bueno, este sería el funcionamiento del reductor, es decir, yo variando el tiempo de conducción puedo variar la tensión que voy a obtener en la salida y en este caso va a ser menor que la que tenía en la entrada, ¿no? Por eso sería un regulador reductor. Ahora, ¿cómo sería en un elevador? Bueno, aquí fíjense que aquí tenemos el mismo esquema que yo lo había puesto originalmente, pero todos estos elementos adicionales, ¿para qué serían? Dice que está el tiristor principal que llevaba la corriente de carga, pero para que se imaginen que sean todos estos elementos adicionales que están acá. Cuando yo quiero sacar el tiristor de conducción, El condensador. tengo que forzarlo como no es corriente continua, de manera natural no se va a invertir como pasaba en el rectificador. Aquí cuando yo lo quiero sacar, tengo que forzarlo a través de todos los elementos adicionales estos que vamos a ver con más detalle después en otras clases. Todos esos elementos adicionales son para cuando yo quiera sacar el tiristor, aplicarle un voltaje inverso entre ánodo y cátodo que haga entonces que salgan de conducción. Pero por eso les decía que la conmutación es mucho más lenta en un tiristor que en un transitor. Porque el transitor yo lo controlo por la corriente de base y el tiristor tengo que aplicarle el pulso de disparo con todo el circuito de disparo, más en algunos casos aplicarle todo un circuito adicional para forzarlo
a salir de conducción, sobre todo cuando está en continuo. Después vamos a ver con más detalle cómo sería el funcionamiento de las técnicas de apagado forzado, ¿no? Pero ahora adelantarle que todo esto adicional, incluso estos serían otros semiconductores que se colocan para forzar a sacar el director principal cuando lo demande el accionamiento, ¿no? Para determinar el voltaje de salida. En el caso entonces del elevador, ya esto lo podría borrar, ¿no? En el caso del elevador, por supuesto, la tensión de salida va a ser mayor que la de la entrada, ¿no es así? El nombre lo está diciendo. En este caso, voy a obtener un nivel de C a la salida mayor que el que tengo a la entrada. ¿Cómo funcionaría entonces este tipo de rectificador? Fíjense que aquí en lugar de un tiristor, les puse como semiconductor un transistor, ¿no? Puede ser cualquier semiconductor regulable o controlable, ¿no? Partiendo de que el transistor tiene una ventaja y una desventaja con respecto al tiristor, fundamental, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja fundamental? El tiempo de conmutación, es decir, pasa más rápido de conducción a corte porque se controla por la corriente de base. Pero ahí está haciendo cortocircuito la salida. Esa es la idea. Y sin embargo, el tiristor, bueno, ya vimos que para construir ese pulso de disparo hace falta todo un elemento adicional y para sacarlo de conducción incluso a veces también hay que forzarlo, como es el caso de cuando está en continuo. Sin embargo, el transistor se controla por la corriente de base, pueden conmutar más rápido de conducción a corte. Y como habíamos dicho también en el inicial, cuando están en conducción asumimos que es un cortocircuito porque básicamente las caídas de tensión, depende si es de silicio o de germanio, pero generalmente máximo 1 volt. Cuando estábamos hablando de nivel de tensión tan alto, podríamos despreciarlo, ¿no? Y decir entonces que como están en conducción, es un cortocircuito, ¿no? Entonces en este caso, cuando están en conducción sería un cortocircuito, ¿no? La tensión de la fuente se va a almacenar completamente en el inductor. O sea, no es un efecto inductivo. Exacto, para la carga no va a pasar corriente. Para la carga no va a pasar corriente porque estaría, es decir, un cortocircuito, circularía la corriente aquí y toda la energía de la fuente se va a almacenar en el inductor, ¿no? Se llama más alta la corriente. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando sale de conducción el transistor, es un circuito abierto. ¿Qué va a llegar a la carga entonces? Lo que tenía la fuente más lo que está liberando en el inductor. Por eso entonces a la salida vamos a tener mayor tensión que el que tengo en la entrada, porque la carga iría el que está dando el inductor más el de la fuente. Y en este caso se demuestra también por la misma expresión que el voltaje de salida sería 1 sobre 1 menos K por VS, ¿no? En el elevador, donde K también sería el ciclo de trabajo, que es igual a T-on partido periodo, sería el ciclo de trabajo, ¿no? Ciclo de trabajo. El tiempo de on va a ser el tiempo que va a estar el transistor En conducción, en conducción. Exacto. T-on sería tiempo de conducción, bueno, de periodo de los pulsos, VD, voltaje de salida, VS, voltaje de entrada a la fuente. De aquí de igual forma, si yo quiero variar el voltaje de salida, ¿quién tengo que variar? K, ¿no es así? ¿Y cómo varío K? Variando T1. Entonces, como en todos los convertidores, cuando yo quiero variar la tensión de salida, lo que tengo que variar siempre es el tiempo de conducción del semiconductor, ¿no? Bueno, a no ser que sea un rectificador no controlado que está formado por diodo, el cual no se puede variar, ¿no? Pero como en todos los convertidores, si yo quiero variar la tensión de salida, lo que tengo es que variar el tiempo de conducción del semiconductor para poder entonces variar el voltaje de salida.
Cada igual el ciclo de trabajo. Ciclo de trabajo igual, que es lo mismo, teón, partido, periodo. Por eso igual, si quieres variar vueltas de salida, igual te vamos a variar teón. Después vamos a hacer ejercicio que vamos a ver cómo he ido variando el tiempo de conducción del semiconductor del regulador. Puedo variar la velocidad de la máquina de continuo a nivel que se desee según la aplicación. Igual si quieren les voy a recordar aspectos básicos del funcionamiento de la máquina de continuo para que vean esta forma de variar velocidad de la partida. Y entonces la única diferencia es la rapidez, ¿no? Entre el reductor y o sea, el director y El semiconductor sí, puede ser cualquier semiconductor que yo pueda controlar. La única diferencia es, por supuesto, que el reductor con uno más rápido, pero puedo utilizar un director igual que la misma función. Pero ahí ese transistor es un interruptor. Igual que el Se director. cierra y se abre. Igual que un director. La función de todos los semiconductores en los convertidores es de interruptor, que dejen pasar o no dejen pasar. Por eso los transistores no tienen la función no operan en activa, como pasa en la electrónica analógica, que exacto, aquí solo saturación y corte porque no me interesa que amplifique. Realmente en la electrónica analógica la zona activa es como amplificador. Pero en este caso no, lo que yo necesito es un interruptor mecánico que me deje pasar o no me deje pasar, como en todos los convertidores. Conmutación, pura conmutación, y en todos los convertidores es lo mismo. Con el switcheo de los semiconductores es que se construye la señal de salida. Vamos a hacer entonces este ejercicio que es sencillo, solo para que ir entrando en... Fíjate, aquí incluso aquí tengo un MOSFET, otro transistor. Sí, puede ser cualquier semiconductor. Aquí tendría entonces un regulador, el regulador que se muestra en la figura. ¿Qué tipo de regulador es según la figura esa? ¿Reductor o elevador? Elevador. Lo primero que tengo que identificar qué tipo, si es elevador, qué relación hay entre el voltaje de salida y el entrada, VD, es igual a 1 sobre 1 menos K por VS. ¿No así? Aquí entonces el regulador, elevador, tiene un voltaje de entrada de 5 volts. Ese es el voltaje de entrada. VS, 5 volts. El voltaje promedio de salida es de 15 volts. VD, 15 volts. Sí, ahí veo también que es elevador, ¿no? Y la corriente de carga promedio es de 0.5. VD, 0.5 amperes. La frecuencia de conmutación es de 25 kHz. Bueno, el inductor y capacitor no. Determina el ciclo de trabajo K. Esto es el inciso A. Y en el inciso B, el T-ohm. ¿Cómo determinaría? El ciclo de trabajo K. Se despega acá, ¿no? Porque ya tenemos a dos. Exacto, aquí está muy sencillo porque ya tengo VD, tengo VS, solo despejar K, ¿no? Hagan ustedes a ver cuántos dan. Sería VD, 15 volts, 1 sobre 1 menos K por 5. ¿No así?
Si paso esto para acá sería 1 menos K que multiplica 15. Es igual a 5, Sí. ¿no? 1 menos K sería igual a 5 partido 15. ¿Cuánto le da 5 partido 15? Es un tercio. Pero entonces K sería 5 partido 15. Bueno, vamos a pasarlo para acá para que Menos no uno. sea. Para que sea positivo. 1 1 menos 5 menos 5. partido 15 es igual a K. ¿No? No me hago un caso. ¿Cuánto les da total? ¿Cuánto? 0,66. 0.66. Ah, no les dije ahorita, acá valía entre 0 y 1. Porque si T es igual a T1 más T2, tiene que variar entre 0 y 1. ¿No? Y ese sería entonces el valor de K. Bueno, existe la sobremodulación, pero hasta ahí. Y ahora que me están pidiendo el inciso B, el T1. El tiempo de conducción. ¿Cómo puedo calcularlo? Si tiene K, Tengo K y tengo el periodo porque tengo la frecuencia, ¿no? habría que explicarlo. El periodo sería el inverso de la frecuencia, ¿no? Sería 1 partido 25.000, ¿no? Porque aquí lo que es. ¿Cuánto le da 1 partido 25.000? 0,000. microsegundos. ¿En milisegundos cuánto sería? 4 por El 10 milisegundo menos 5. sería. ¿Cómo? 4 por 10 menos 5. Entonces, Segundos sería ya este entonces. Sí. O 0.04 milisegundos, pero bueno, como ustedes quieran. Entonces, el K sería igual a T1 partido periodo, ¿no? Entonces T1 sería igual a T por K, ¿no? Sería 0.66 por 4 por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Cuánto le da T1? .026. 0.026 segundos. Está bien, hay que confirmarlo. Sí, 2,6 por 10 menos 5. 2.6. Sí. Porque es 0,004 por 0,66, ¿no? Sí. 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 Está bien, así entonces. 2,6 por 10 menos 5. Pero 2.6 por 10 a la menos 5 no es igual a eso. Es que son 0,04 milisegundos. Sí. Entonces esos son milisegundos. Eso, entonces no es lo mismo, sería milisegundos. 0,04 por 0,66. Sí, sería Y ahí milisegundos. serían 0,026, 4 milisegundos. Ahora sí. Entonces, bueno, esto es muy sencillo porque sería solo. Después vamos a ver entonces, aplicado ya al accionamiento de una máquina de continuo, cómo yo variando el T1 puedo variar la velocidad de la máquina. Ahí la instancia que está mostrando. Sí, no, esos valores entonces son para mantener lo más plano posible la corriente de la carga. Pero ahí influye la. No, en los valores, eso era para otro inciso seguramente que había, que yo se lo quité Claro. al ejercicio. Ese capacitor de entrada que es para mantener el voltaje de la carga La salida. constante, exacto, lo más constante posible. Pero ahí el efecto de la inductancia va a afectar, va a generar una reactancia en la línea. Sí, pero recuerda que estamos hablando de corriente continua. Ante corriente continua él no tiene ningún problema en este. Y la función del inductor es almacenar la energía que luego va a liberar a la carga para tener mayor tensión que la entrada. Sí, pues, continuo. Pero en este caso continuo no hay problema de ese tipo. ¿Alguna otra
duda aquí? Y repito, bueno, la aplicación básica del accionamiento de la máquina va a ser entonces para alimentar una máquina de continuo. Igual en la próxima clase voy a darle algún recordatorio básico del funcionamiento de las máquinas directas para que vean, bueno, cómo se regula las formas de regular la velocidad, las formas de regular la corriente de partida, para luego ver cómo se hace la regulación del voltaje de armadura con convertidores. Bueno, que en este caso se puede hacer con el regulador de directa, ¿no? Pero si estoy alimentando la máquina de continuo con corriente alterna, en lugar del regulador, ¿qué es lo que tengo que utilizar? Un rectificador, ¿no? Si lo que tengo es corriente alterna, en lugar de un convertidor de continuo, tendría que utilizar un rectificador controlado si quiero variar la velocidad, ¿no? Pero aquí, si lo que estoy alimentando la máquina de continuo con corriente continua, tengo entonces que variar la velocidad con el regulador, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí entonces? Bueno, nos vemos el miércoles, Dios mediante. Recuerden entonces decirle a los compañeros que vienen un poquito aquí hoy que la próxima semana entonces yo daría el lunes los 2 bloques y el profesor Yándico lo daría en el bloque del miércoles mío, para prever que yo no llegue tarde